Familia, buenas noches. El título de la enseñanza del día de hoy es El reino de Dios es poder. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más reunidos en familia delante de tu presencia, buscando el conocimiento tuyo a través de tu palabra, Señor. Te damos las gracias porque sabemos que a través de tu palabra nuestra fe se fortalece y nuestro espíritu se crece y se desarrolla. Declaramos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a 1 Corintios 4:20. Dice, pues el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. El reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Estamos leyendo la versión Nueva Biblia al Día. La versión de la Reina Valera dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es algo muy sencillo. Aquí nos está diciendo que el reino de Dios, ¿cuál es el reino de Dios? Es Jesucristo reinando en nuestros corazones, ¿cierto? No consiste en palabras, sino en poder. Quiere decir que la predicación de nuestro Señor Jesucristo va acompañada de poder transformador. Cuando estamos predicando a Cristo a través de la palabra, esta palabra va acompañada, esta predicación de Cristo va acompañada de poder transformador. Quiere decir que una persona cuando recibe a Cristo en su corazón, esta persona no puede ser la misma. Esta persona tiene que ser transformada, tiene que ser renovada, tiene que cambiar esta persona. Está Cristo reinando en nuestro corazón, en nuestro interior, entonces esto genera en nosotros una transformación. Por eso aquí dice que no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios consiste en poder. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Entonces es una vida regida por el poder de Dios. Es una vida de poder, una vida en poder, pero por el poder de Dios. La traducción en lenguaje actual dice lo siguiente, cuando alguien pertenece al reino de Dios, ¿quiénes pertenecen al reino de Dios? Los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, en quienes Cristo está reinando en nuestro corazón, ¿cierto? Entonces los que pertenecen al reino de Dios lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. O sea, lo que dice va acompañado de acciones. Sus palabras van acompañadas de acciones, van acompañadas de obras de renovación, obras de transformación. No puede seguir siendo la misma persona. Cuando pertenecemos a Cristo, cuando estamos en Cristo, se hace evidente. Es evidente que pertenecemos a Cristo. Y tenemos un ejemplo maravilloso de eso en el libro de Hechos, el capítulo 4, el versículo 13. Hechos 4:13. Aquí están Pedro y Juan ante el concilio, cuando fueron llevados a la cárcel. Y mire lo que dice este versículo, Hechos 4:13. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Amén. La Reina Valera dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y sin vulgo, el denuedo, esa capacidad con la que se expresaban, esa capacidad con que transmitían el pensamiento, esa capacidad con que predicaban a Cristo. Cuando veían ese denuedo, sabiendo que eran hombres sin letras, o sea, eran personas sin educación, sin formación, Pedro y Juan eran pescadores, eran gente del común, gente del vulgo. Pero ellos estaban hablando con denuedo, estaban hablando de una manera que no era común para ellos. O sea, se sorprendieron los del concilio, quedaron sorprendidos y reconocían que habían estado con Jesús. O sea, se notaba que ellos habían estado con Jesús. Se notaba que Pedro y Juan habían sido transformados por las palabras de Jesús. Lo que Jesús había causado en ellos, sus enseñanzas, sus palabras, sus mensajes, el tiempo que compartieron con Jesús, los transformó en unas personas diferentes. Y este concilio estaba sorprendido de ellos. Se maravillaban, dice acá. Eso es lo que pasa cuando nosotros entramos en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos a tener más tiempo con Él, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la meditación de la palabra. Nosotros somos transformados y nos vamos pareciendo más a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el poder renovador que tiene la predicación del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Miren lo que dice acá Isaías 55:11. Así es mi palabra.
Yo la envío y siempre produce fruto. Realiza cuanto yo quiero y prospera en donde quiera la envíe. Amén. Así es la palabra de Dios, así es la palabra de Jesús. Vimos cómo las palabras de Jesús transformaron a Pedro y a Juan de unas personas ordinarias a unas personas extraordinarias que maravillaron al concilio. Eso es lo que pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene ese poder de transformar. La palabra de Dios sale de la boca de Dios y vuelve a él, pero no vuelve vacía, sino que vuelve con el propósito hecho, con el propósito cumplido. Miremos lo que dice ahora Romanos 1:16. Dice la palabra: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Entonces, estamos viendo que es poder y es poder de salvación. Aquí dice que no se avergüenza del Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación, las noticias de que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, podemos vivir nuevamente. Aquí lo que nos está diciendo es que Él tiene el poder para revivir a pecadores de entre los muertos. Todos nosotros estábamos en condenación eterna, estábamos muertos en el espíritu, pero el Evangelio, la predicación de Cristo, la palabra de Dios, viene con poder para salvarnos, para darnos vida eterna, porque es poder de Dios para salvación. Veamos qué más hace el poder de Dios. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Lee el segundo. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Entonces estamos hablando acá que el poder de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder de la ley del pecado y de la muerte. Entonces estamos viendo que acá que este poder, el reino de Dios, que no consiste solo en palabras, sino que consiste en poder, trae el poder de librarnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás. Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces no solamente tiene el poder para revivir a los pecadores, para darnos vida espiritual, sino que tiene el poder para librarnos de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Amén. Ya no tenemos que estar practicando el pecado. Ya podemos tener el poder para decirle no al pecado, para decirle no a la tentación, para no caer en tentación. Jesucristo fue tentado, pero Él no cayó en tentación. Nosotros tenemos el poder que mora en nosotros a través de Jesucristo para no caer en tentación, porque nosotros ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de Satanás, nosotros cambiamos de señorío. Ahora nuestro Señor es Jesucristo. Bueno, vamos entonces a 2 Corintios, el capítulo 5, el versículo 17. 2 Corintios 5, 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Amén. Entonces el reino de Dios es poder que renueva a las personas por dentro y por fuera. Aquí nos está diciendo que en Cristo Jesús, todos los que estamos en Cristo Jesús, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Nosotros somos un nuevo ser, un nuevo individuo. Las cosas que hacíamos antes ya no las tenemos por qué hacer, porque nosotros hemos nacido de nuevo, somos hechos una nueva criatura. De aquí en adelante vamos a hacer cosas diferentes, vamos a hacer las cosas que a Dios le agrada y vamos a dejar de hacer las cosas que a Él le desagradan, porque nosotros ya no somos esclavos del pecado. El reino de Dios es poder para librarnos del pecado y es poder para renovar a las personas por dentro y por fuera. Amén. Ya no tenemos que hacer lo que antes no teníamos la capacidad. Alguna persona puede decir, yo era fumador y no podía dejar el cigarrillo, pero con el poder de Cristo morando dentro de nosotros, tenemos el poder para dejar eso. Amén. Y así con cualquier cosa en la vida, cualquier cosa que esté generando atadura, esclavitud, nosotros tenemos el poder, ¿sí? Porque somos libres
a través del reino de Dios es poder para librarnos de la esclavitud y es poder para renovar a las personas, para hacernos una nueva criatura, para sacar la mejor versión de nosotros. El reino de Dios tiene ese poder. Ahora mira lo que dice Colosenses 1:11. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Amén. La versión Reina Valera dice así: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con todo poder. El reino de Dios trae poder para fortalecernos. Quiere decir que nosotros ya no somos débiles. Amén. Nosotros ya no podemos sucumbir ante la tentación. Nosotros ya no sucumbimos ante el pecado. Porque nosotros somos fortalecidos con todo poder, y dice aquí para toda paciencia, todo lo que requiera paciencia. Y además dice longanimidad. La Reina Valera dice longanimidad. Longanimidad quiere decir que requiere largo tiempo, pero con ánimo, con un buen ánimo. Longanimidad, largo ánimo, todo lo que requiera paciencia y largo ánimo. Nosotros somos fortalecidos para todo lo que requiera paciencia y largo ánimo por el poder del reino de Dios. Vamos a Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que está unido a mí, como yo estoy unido a él, dará mucho fruto. Si están separados de mí, no pueden hacer nada. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Entonces lo que nos está diciendo es que el reino de Dios es poder para dar fruto, para hacer buenas obras, para hacer la obra de Dios. El reino de Dios nos da el poder para hacer la obra de Dios, para dar buenos frutos. Separados de Cristo, nada bueno podemos hacer, pero en Cristo Jesús podemos dar mucho fruto. Ahora vamos a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios 3, 18. Así que todos nosotros, aquí quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloria e imagen. Amén. Gloria a Dios. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, dice la Reina Valera. Entonces el Señor nos da poder para ir alcanzando victoria tras victoria. Victoria tras victoria. Esa persona que de pronto tenía problemas, cualquier cosa, una adicción. Poco a poco el Señor le va dando la victoria, le va dando victoria tras victoria. Y así somos nosotros, vamos venciendo algo de nuestro carácter y tenemos la victoria sobre ese aspecto, y luego vamos y vencemos sobre otro aspecto de nuestro carácter y nos vamos renovando y vamos transformando y nos vamos convirtiendo en un nuevo individuo, en un nuevo ser más parecido cada vez a semejanza de Cristo. Amén. De gloria en gloria, vamos de victoria en victoria. De esa manera podemos permanecer con ánimo, con entusiasmo, porque el Señor nos permite ver esas victorias, cómo vamos avanzando victoria en victoria. A veces nosotros mismos nos asombramos con nuestros cambios, nos asombramos con cómo estamos actuando, que decimos, wow, yo antes no podía hacer esto y ahora mire lo que puedo hacer. Antes no entendía, por ejemplo, leía la palabra de Dios y no entendía, y ahora la leo y wow, tengo el discernimiento. Nos empezamos a sorprender porque de victoria en victoria nosotros vamos avanzando y nos vamos pareciendo cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces no debemos desfallecer, son esas pequeñas victorias que nos permiten ir avanzando por el camino. Amén. Mateo 7:21 dice lo siguiente, lo voy a leer yo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no es solamente decirlo, no es solamente palabras, no es solamente decir que pertenezco a Cristo, no es solamente decir que soy cristiano, no. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, debemos demostrarlo haciendo la voluntad. La voluntad del Padre es que nosotros seamos transformados. Entonces, nosotros vamos demostrando
que realmente le pertenecemos a Cristo, realmente pertenecemos al reino de Dios, y a través de nuestras acciones, de la modificación, de la transformación de nuestro comportamiento, de la renovación de nuestro pensamiento, nosotros nos vamos convirtiendo en personas diferentes. Ya no somos los mismos, dejamos de ser lo que éramos antes y empezamos a ser unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Bueno, entonces, como conclusión, el reino de Dios no solamente consiste en palabras. Viene la predicación de nuestro Señor Jesucristo, pero esta predicación viene acompañada de poder. Y es un poder que transforma. Es un poder que nos permite ser transformados a través de la palabra de Dios. Es un poder que nos permite tener vida eterna. Es un poder que nos libra de la esclavitud del pecado. Es un poder que renueva a las personas, que nos hace unas nuevas criaturas. Es un poder que nos fortalece. Es un poder que nos permite dar resultados, dar frutos, hacer la obra de Dios. Y es un poder que nos permite caminar de victoria en victoria. Amén. Bueno, amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy hemos entendido que la predicación de tu Hijo Jesucristo viene acompañada de poder y que a través de este poder nosotros somos renovados, somos cambiados, somos hechos una nueva criatura, somos transformados a la semejanza de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo, y podemos andar confiados porque tú nos permites avanzar de victoria en victoria. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.